Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi podcast. Mi nombre es Felipe Montesino. Espero que hayan tenido una buena semana llena de verdad, libertad, amor y autoconocimiento. La semana pasada estuvimos viendo lo que era el trabajo de la sombra. Básicamente un conjunto de técnicas psicológicas que el practicante puede realizar sobre sí mismo. Estas técnicas sirven para lograr una mejora psicológica y espiritual, donde el individuo puede identificar, confrontar y transmutar aspectos negativos o perjudiciales que son específicos de la psique y o la personalidad. Vimos que gracias a este proceso es que podemos llegar a la verdad sobre por qué aún no empezamos con el gran trabajo, con el único gran trabajo. Y pudimos ver también que la razón principal para esto era el miedo. Y en esto quiero detenerme porque leí un comentario muy interesante de Paco Ponce. Así que antes de ir con el tema de hoy, me gustaría responderlo. Dice: muchas gracias, me gustó el tema y cómo lo abordaste. Solo difiero en que el amor sea ausencia de miedo. Esa frase puede servir como explicación superficial, pero no es real. El calor no es ausencia de frío, la luz no es ausencia de oscuridad. Una explicación gráfica y sencilla la podemos establecer con la luz. Yo puedo encender una luz y hago desaparecer la oscuridad, pero no hay forma de crear oscuridad que no sea tapando la luz. No existe una antiluz que al prenderse cree oscuridad, porque simplemente la oscuridad es ausencia de luz. Igual pasa con el miedo, es ausencia de amor, pero el amor no es intrínsecamente la ausencia de miedo como el calor no es ausencia de frío. Más bien el frío es ausencia de calor. Bueno, en primer lugar, Paco, muchas gracias por el comentario. Y tengo aquí mi copia personal de El Kybalión. Y quiero leer la cuarta ley del Kybalión. Dice: todo es dual, todo tiene polos, todo tiene su par de opuestos. Deseado y no deseado son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Así que cuando me refiero a que el miedo es ausencia de amor y el amor es ausencia de miedo, quizás nos estamos atrapando más que nada en un tema lingüístico de símbolos, más que en entender cómo funciona esta dinámica. Ahora, es muy importante lo que dice sobre que los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Tú diste el ejemplo de el calor y el frío. El calor y el frío en realidad son polos de una misma energía. ¿Qué energía es esa? La temperatura, a lo que nosotros le llamamos temperatura. Por lo tanto, nuestra conciencia puede modular entre estos dos símbolos a los que hemos llamado miedo y amor. Al igual que cuando sintonizamos una emisora en la radio, podemos pasar por distintas estaciones de radio hasta que nos quedamos en una. Y lo maravilloso del asunto es que podemos elegir esa estación de radio. Los seres humanos somos una antena y al mismo tiempo un receptor. Pero el punto es que no podemos estar en una estación y al mismo tiempo en otra. Eso quiere decir que si estamos vibrando en amor, de nuevo, insisto, en el símbolo al que hemos llamado amor, no podemos estar en el miedo al mismo tiempo. ¿Ok? A eso es a lo que me refiero cuando digo que si es que hay amor, hay ausencia de miedo. Si es que hay miedo, hay ausencia de amor. Ahora, si bien las polaridades pueden ser de naturaleza dual, eso no significa que sean una dualidad. Una dualidad es la unión de características distintas dentro de una misma cosa. Bueno o malo, moral o inmoral, etc. Pero, por ejemplo, si hablamos de vida, muerte, hombre, mujer, pregunta-respuesta, estamos hablando de polos, ya que uno le da sentido al otro. La muerte le da significado a la vida, los dos sexos se dan significado el uno al otro. En tu ejemplo, no sabríamos qué es el frío si no conociéramos el calor. Pero creo que lo más importante es darse cuenta que estas energías siempre están ahí. El tema es si las sintonizamos o no. Ahora, en tu ejemplo de oscuridad y luz, claro, no podemos prender una antiluz, pero al mismo tiempo no podemos observar un rayo de luz si no fuera por la oscuridad.
La oscuridad le da sentido a la luz. Si no hubiera oscuridad, la luz no tendría un medio para propagarse. ¿Ok? Porque en la realidad visual, la luz y la oscuridad son iguales. Son de la misma naturaleza, solamente difieren en grado. Y otra cosa muy interesante que quiero mencionar es que al analizar un objeto de la realidad, por ejemplo, una flor, no podemos separarla de su entorno. No podemos decir, ok, esta es una flor, pero dejar afuera la tierra, el agua, el sol, el aire. Porque todos estos componentes, todos estos elementos son parte de la flor. Por lo tanto, es un gran engaño de la mente la separación. Lo hacemos con nosotros al separarnos de nuestro medio ambiente, de nuestro entorno, cuando ese entorno es parte de nosotros. Imagínense que nada es nuestro en realidad. El aire que respiramos entra y sale, la comida entra y sale, los nutrientes están, se usan, luego vienen otros. Y vamos a hablar de esto, porque es muy interesante entender cómo funciona la realidad. Pero bueno, lo que nos compete ahora es el tercer paso en nuestro proceso de autoiniciación por medio del trabajo de la sombra. Y redoble de tambores, el tercer paso es aprender a pensar. Y si de aprender a pensar se trata, tenemos que hablar sobre el trivium. Por lo tanto, si no sabes qué es el trivium, si no tienes las bases, el conocimiento teórico al menos de qué es el trivium, te invito a ver el video, la presentación que hice, antes de continuar con el podcast. ¿Vale? Bueno, los tres pasos que nombramos al principio, identificar, confrontar y transmutar, son muy parecidos a las etapas del trivium. Identificar sería la parte de gramática, de conocimiento o de entrada de la información. La parte de confrontar sería el símil de lo que es el entendimiento, la lógica o el procesamiento de la información. Y por último, transmutar sería la parte de sabiduría, de retórica o de salida de la información. Vamos a analizar estos tres aspectos en profundidad, pero al mismo tiempo en un sentido general, no solo aplicado a nuestra sombra, ¿ok? Cómo procesar la información, qué hacer con ella. Esto nos va a ayudar en el trabajo en nuestra sombra para hacer un diagnóstico, confrontar ese diagnóstico y tratarlo directamente, para así lograr un cambio positivo, un cambio para mejor en nuestro comportamiento, ¿ok? Entendamos que el proceso es simple: entrada de información, procesamiento de esa información y luego una salida o un comportamiento en la realidad. Esa información hasta el momento han sido creencias, han sido ideas falsas y no verdades. Nuestra sociedad no actúa en base a verdades, sino en base a creencias impuestas por repetición gracias a nuestro querido sistema de educación que está basado en un programa de adoctrinamiento militar. ¿Ok? Podemos hablar de esto también en otro programa. Así que vamos al tema. La primera parte entonces sería la de gramática, que también podemos entender como la parte de absorber. ¿Ok? Como vimos en la presentación del trivium, hay que ser receptivos a la hora de absorber información. Esta etapa se trata de recopilar información, no de rechazarla. ¿Ok? Un tip muy importante es que podemos deconstruir los temas que estamos tratando, ya sea de algo que queremos aprender o cuando estamos trabajando en nuestra sombra. Podemos deconstruir los temas en partes pequeñas para que sea más fácil analizarlos. Ahora, por ejemplo, si estamos leyendo o estamos escuchando hablar a alguien, podemos tomar notas. Podemos anotar palabras desconocidas, pensamientos repentinos que se nos vengan con lo que estamos escuchando. También podemos comentar en voz alta las ideas que nos vienen. Hay un fenómeno muy interesante llamado efecto espaciado, que dice que se aprende mejor algo si se estudia en espacios de tiempo más largos que repetidas veces en un tiempo corto. Esto también aplica al trabajo de la sombra. Muchas veces estas sesiones pueden ser muy intensas, por lo tanto, lo importante es hacerlo, no autodestruirse en el proceso. ¿Ok? Así que toma un descanso. A la hora de investigar algo,
se me viene a la mente un dicho muy poderoso. Dice, para saber dónde vas, necesitas saber de dónde vienes. Por lo tanto, cuando nos metemos en un tema, ¿qué llevó a su origen? ¿En qué contexto histórico, social, científico o de otro tipo fue que surgió? ¿Quiénes son algunas de las figuras principales? ¿Cómo ha evolucionado el tema con el tiempo? ¿Cuál es su relevancia hoy? ¿Ok? Todo esto, insisto, es en general, pero puede servir para trabajar nuestra sombra. Quizás adquirimos una creencia que se nos quedó a fuego en el subconsciente y quizás tiene que ver con algún hecho histórico que pasó. Quizás viviste un proceso muy choqueante que provocó que esta creencia se quedara para siempre. Insisto, trata de extrapolar todo lo que estamos viendo en el trabajo en la sombra. Por ejemplo, un libro puede ayudarte también a trabajar en tu sombra. Por lo tanto, antes de leerlo, debemos saber qué es lo que estamos absorbiendo. ¿Es para divertirse? ¿Es para instruirse? ¿Es informativo? Etcétera. Tienes que saber identificar lo primero y lo más importante que debes aprender sobre el tema, o sea, lo esencial. Hay un principio muy útil llamado el 80-20, o sea, cuál es el 20% de entendimiento que me va a dar el 80% de los resultados que busco, de lo que busco aprender. El 20% es lo esencial, lo más universal del tema. Y por último, en la etapa de absorber, es absolutamente esencial para aprender la concentración. ¿Ok? Por lo tanto, si vamos a leer, leamos sentados. Cuando nos demos cuenta que nos hemos desconcentrado, imagínate que tomas a tu mente del cuello y la haces volver a la lectura. Y como te decía, toma un descanso. Se aprende mejor en periodos más espaciados de tiempo. La segunda etapa viene siendo lo que conocemos como la lógica, que ahora te voy a pedir que entiendas como la organización, ¿ok? Y para entender esta etapa tenemos que partir entendiendo qué es la separación, porque la función básica de la lógica en el Trivium es la organización, y para organizar tenemos que hacer distinciones, tenemos que separar las cosas según su semejanza, ponerlas en distintas cajas. Eso es lo que hacemos automáticamente apenas entra algo en nuestra mente, consciente o inconscientemente. ¿Ok? Así es como sopesamos las cosas entre sí y podemos eliminar las contradicciones, o sea, podemos dar sentido. Se dice que los seres humanos son animales racionales, y racional proviene de la palabra ratio, que es una distinción matemática entre dos números enteros. Es una forma de diferenciar las cosas, o sea, de decir que esto no es esto. Cuando leemos un libro o escuchamos un discurso, nuestra tarea más importante es averiguar lo que el autor o el orador está tratando de decir, o sea, cuál es su punto o puntos. Con un libro esto puede ser más fácil ya que se tiene más tiempo para identificar las ideas y juntar las que se parecen entre sí para descubrir el argumento, pero en un escenario en vivo puede ser más difícil, aunque con práctica todo se puede. Algunas preguntas que nos pueden servir son: ¿qué verdad hay en las declaraciones que se están dando? ¿El argumento se basa en premisas falsas? ¿Qué problema intenta resolver el autor? ¿Cuáles resolvió y cuáles no? ¿Le falta información clave al autor? ¿Se han perdido preguntas importantes del tema? ¿El argumento está oculto, está exagerado o atenuado por elementos persuasivos, como por ejemplo apelar a las emociones? ¿El autor usa la causa y efecto para hacer sus puntos? ¿Son infundados estos puntos? Todas estas preguntas aplican al trabajo de la sombra, ya que tendemos a ponernos excusas que identificamos como premisas, como verdades, las cuales nos impiden comenzar con el gran trabajo. No sé hacer esto, no sé hacer lo otro, ¿cómo voy a aprender? No me creo capaz, no soy tan inteligente, etc. Todas estas, como vimos en el programa anterior, son excusas que nos inventamos y terminamos creyéndolas. Ahora, otro tema muy importante, crítico diría yo, es definir los términos. Porque al tener una conversación o aprender algo nuevo, es probable que haya palabras que tengan significados muy específicos.
Por ejemplo, cuando estamos trabajando en nuestra sombra, quizás nos autoidentificamos con palabras de las cuales no sabemos realmente su significado. Así que descubramos cuáles son los significados de los términos. Si no conocemos las definiciones de las palabras, entonces realmente no podemos comenzar a aprender, a entender. Por ejemplo, si estamos estudiando alguna rama de la matemática, vamos a encontrar palabras nuevas que quizás nos parezcan extrañas. Siempre tenemos que subrayar los términos y averiguar lo que significan, en qué contexto se usan. Tienen significados limitados, alternativos o temporales. ¿Se puede usar el mismo término en diferentes maneras? Etcétera. Todo esto es importante. El tema es no dejar términos sin definir. ¿Vale? Ahora, lo siguiente que vamos a tocar son los tipos o métodos de razonamiento. ¿Ok? Básicamente, cómo llegamos a nuestras conclusiones. Existen varios tipos de razonamiento, pero los métodos que vamos a analizar van a ser el razonamiento deductivo e inductivo. Ambos son demasiado extensos, pero los vamos a estudiar en un sentido general, ¿ok? 20-80, acuérdense. En primer lugar, el razonamiento deductivo se relaciona con lo que se conoce como pensamiento de arriba hacia abajo, partiendo de principios básicos, generales, y trabajando hacia instancias específicas. La deducción se centra en la relación de las premisas con la conclusión. Si las premisas son verdaderas, los términos son claros y se aplican las reglas de deducción, entonces la conclusión debe ser válida. En la deducción buscamos llegar a la certeza, ¿vale? Aquí hay un ejemplo. Todos los autos requieren neumáticos para andar. El auto de Juan no tiene neumáticos, por lo tanto, el auto de Juan no andará. ¿Se fijan? De lo general, todos los autos, a lo particular, el auto de Juan. Ahora, el razonamiento inductivo se relaciona con el pensamiento de abajo hacia arriba, o sea, lo opuesto al razonamiento deductivo. Comenzando con instancias específicas, podemos comenzar a formar algún tipo de principios generales. Aunque utilizando las herramientas de las premisas y la conclusión, el razonamiento inductivo espera llegar a verdades probables. Al tomar la información disponible, la inducción solo puede decir lo que parece ser cierto, en oposición a lo que debe ser cierto. La inducción deja espacio para la posibilidad de que la conclusión sea falsa, aunque las premisas sean verdaderas. Aquí hay un ejemplo. La serpiente es un reptil y no tiene pelos. El caimán es un reptil y no tiene pelos. La tortuga es un reptil y no tiene pelos. Probablemente ningún reptil tiene pelo. Ahora, la práctica con el razonamiento deductivo e inductivo puede agudizar nuestra mente para mostrarnos las formas de los argumentos y así exponer los cortocircuitos lógicos, ¿vale? Las falacias lógicas han sido estudiadas por muchos filósofos y científicos a lo largo de la historia. Las han llamado y las han clasificado de muchas formas según los intereses de cada autor, pero es posible dividirlas en formales e informales. Las falacias lógicas formales son aquellas que tienen errores en su forma, o sea, son fallos en las premisas o conclusiones de un argumento. Mientras que las informales son aquellas que no cometen errores en su forma, sino en su contenido. Vale decir, la información expuesta en las premisas para producir una conclusión determinada. Ahora, es importante entender que las falacias lógicas surgen de una de dos opciones, ya sea por engaño absoluto o simplemente por ignorancia. El hecho de que se presente una falacia no implica su origen. Depende de la audiencia determinar si se cometió con malicia o no. La presencia de una falacia no tiene ninguna relación con la verdad que haya en las premisas o conclusiones. Solo significa que se produjo una falla en el razonamiento. Por lo tanto, hay que aclararlo. El reconocimiento de las falacias no es solo una herramienta para definir si te están diciendo la verdad o no. También es muy útil para clasificar nuestro propio pensamiento. En todas las habilidades del Trivium encontramos muchas que se pueden aplicar tanto a los demás como a uno mismo cuando trabajamos en nuestra sombra. Para eso estamos adquiriendo estas habilidades, en primer lugar. ¿Ok? Ahora, hay muchas falacias lógicas. Las más comunes voy a mencionar ad hominem,
que sería atacar a la persona en lugar del argumento. Está el hombre de paja, que sería caricaturizar, distorsionar el argumento de alguien para atacarlo más fácilmente. Y también tenemos apelar a la multitud, por ejemplo, muy vigente siempre en la Matrix. El hecho de que porque todos hacen algo, estaría bien. O sea, que si tú no te pones la mascarilla, estás haciendo esto o lo otro, porque todos la usan, ¿ok? Etcétera. Esas serían las falacias lógicas, ustedes las pueden estudiar por su cuenta. En Instagram he subido varias de ellas, no todas, imposible, porque me he dedicado a entrar más en detalle con el tema del control mental, que creo que es mucho más importante y siempre va a depender de ustedes. O sea, en estos podcasts vamos a estar revisando cosas que son importantes, pero al mismo tiempo hay un montón de otros factores que hay que tener en cuenta. Por lo tanto, este es un proceso de autoconocimiento tanto interno como externo. Queremos saber, queremos aprender, queremos luego de aprender aplicar el conocimiento. Recuerda, la frase "el conocimiento es poder" no es tan así. Es el conocimiento aplicado lo que te da poder. Recuerda, el conocimiento sin acción no tiene sentido y la acción sin conocimiento es inútil, ¿vale? Lo otro que debemos tener en cuenta también es la estructura, porque al prestar atención a la estructura podemos obtener más conocimiento y comprensión de lo que se está tratando de transmitir. Al mismo tiempo, entender cómo se organizan las partes nos puede ayudar a comprender mejor la pieza completa, ya sea un libro, una presentación, un discurso, etc. Por ejemplo, quizás los primeros 3 capítulos de un libro son en realidad un esbozo del argumento principal y los siguientes capítulos contienen un segundo argumento menos importante. Al darnos cuenta de la organización de estas partes, podemos entender mejor el libro. Tal vez el argumento principal y los secundarios se combinan para formar un argumento más grande, ¿ok? Pero el punto es que en cualquier presentación o cualquier material que estés consumiendo, tienes que identificar la estructura. Puedes discernir la estructura, ¿ok? Lo siguiente importante es comparar las expectativas con la experiencia. O sea, comparar lo que se espera con lo que finalmente se experimenta. Porque esta es una tremenda fuente de conocimiento en cualquier situación de la vida, ¿vale? A veces aprendemos mejor a través de la analogía, comparando, ¿ok? Es útil ser consciente de nuestras propias expectativas o nociones preconcebidas, nuestras creencias, porque ese es el estándar con el que medimos nuestras experiencias. Recuerda, nuestra percepción es los lentes con los que vemos la realidad. La idea es sacarse estos lentes, porque así podemos hacer ajustes más precisos a nuestro pensamiento a la hora de buscar la verdad, en lugar de aferrarnos ciegamente a lo que creemos, ¿vale? Así que es bueno nivelar expectativas versus realidad, porque aprender a través de la experiencia es la mejor instrucción posible. Y además tener la flexibilidad para adaptarse a la realidad también es crítico, porque te va a ahorrar muchos problemas. Y esto te lo digo desde la experiencia. Como te he dicho antes, la verdad es simple, es bella, y cuando se entiende, todo cambia. Ahora, relacionado con esto, tenemos que preguntarnos cuando alguien nos expone una información y quiere que tomemos una acción, si es que hay algo más allá. O sea, buscar si es que hay algo más allá de lo obvio. La búsqueda de la verdad nos enseña a no detenernos en lo superficial, a mirar más allá de la fachada que se presenta y ver si es que hay algo más que aprender sobre el tema, ¿vale? Porque la curiosidad es la base de la imaginación humana. Es lo que nos mantiene buscando más respuestas y viendo las cosas desde diferentes puntos de vista. Ha llevado a la humanidad a hacer las grandes preguntas de la vida, como por ejemplo, antiguamente se tenían ciertas creencias sobre los fenómenos naturales, sobre las estrellas, etc., tratando de llegar a respuestas, a entender, en este caso, la realidad. Así que la curiosidad nos lleva a preguntarnos cómo es que algo puede pasar, cómo es que la tiranía y la ignorancia se esparcen en nuestras sociedades, cómo es que la gente acepta su esclavitud sin hacer nada. Bueno, hay una razón para esto, se llama control mental.
Control mental que, entre otras cosas, ha llevado a la gente a ver la moralidad como algo relativo, como algo que pueden inventar los políticos. Ha llevado a la gente a no entender que solo estamos sometidos a las leyes naturales, ¿ok? Que la creencia en la autoridad es una mentira. Como decía Terence McKenna, es una abominación, no es real. Si vamos a ser esclavos de algo, mejor que sea de las leyes que gobiernan la creación, el universo. Para eso es la curiosidad, para buscar formas de organizar la información, para llegar a nuevas comprensiones sobre un conjunto de conocimiento, ¿ok? Así que lo mejor que puedes hacer es mantenerte curioso. Muy bien, ahora lo que nos compete es la última parte del trivium, que es la retórica. Esto lo vamos a entender ahora como el paso de comunicar. Luego de procesar la información, queremos comunicarla. Si tú llegas a un entendimiento de ti mismo por medio del trabajo de la sombra, vas a querer comunicarlo, vas a querer expresarlo a otras personas. Para esto es que hacemos el único gran trabajo, para comunicar una idea de una mente a otra, recuperar mentes, ¿ok? Así que lo primero que vamos a ver en cuanto a la retórica es una técnica que se llama parafrasear, ¿ok? Parafrasear es básicamente un ejercicio en el cual tomamos un libro, leemos un pasaje, un párrafo, una página y luego escribimos las ideas en nuestras propias palabras. O sea, tratamos de capturar la esencia de lo que se dice ahí. Podemos practicar distintas longitudes, empezar con una oración, 2 oraciones, un párrafo, etc. Esto también funciona en conversaciones. Por ejemplo, toma una conversación que hayas tenido recientemente y trata de expresarla en una oración, luego en 2 oraciones, 3 oraciones y así sucesivamente. Esto es muy importante porque este ejercicio te obliga a mirar la esencia de un grupo de ideas, a comprender el significado que subyace, o sea, que está por debajo en cualquier tipo de comunicación. También te permite ejercitar la selección de palabras y la redacción. Por lo tanto, es muy importante también tener siempre a mano un diccionario de palabras y también de sinónimos, ¿vale? Otro uso que se le puede dar al parafraseo es en las conversaciones, como te decía. Es reiterarle, por ejemplo, a la persona con la que estás hablando si es que entendiste lo que acaba de decir. O sea, poner en tus palabras lo que está comunicando la otra persona. Esto les da a ambos la oportunidad de ver si el punto de vista que se está transmitiendo está quedando claro. Es muy importante esto, ya que se pueden evitar muchos malentendidos. Si es que constantemente estamos verificando si el núcleo de la conversación se está entregando de forma correcta o no, ¿vale? Y para esto tenemos que analizar el triángulo retórico, porque es aquí donde empiezas a ver que la retórica no solo es útil para la composición, por ejemplo, de una presentación, sino también para el análisis, ¿ya? Como vemos aquí en el triángulo, cada uno de los 3 puntos separa al autor, el texto o mensaje y la audiencia. Rodeando el triángulo está el contexto, ¿vale? Por lo tanto, queda claro que este mecanismo hace ciertas distinciones que nos ayudan a ver a través de la ilusión del momento. Normalmente las personas están expuestas, por ejemplo, a anuncios publicitarios sin pensar en la intención de la empresa. Los profesionales de la publicidad utilizan los miedos más básicos de las personas para venderles productos. Tal vez les pueden hacer pensar que son demasiado gordos, feos o viejos, o que no son populares o que son desagradables de alguna forma. Y para esto les encanta usar falacias lógicas. Dicen que su producto es justo lo que necesitan para su problema, para resolver su problema. Pero el hecho es que cuando se pone el anuncio en el triángulo retórico, se puede comenzar conscientemente a separar lo que se está diciendo de las verdaderas intenciones. De esta forma, la gente no se dejaría influenciar o persuadir tan fácil e inconscientemente.
porque al considerar la intención del autor, es que podemos obtener más conocimiento sobre la integridad del mensaje. Por ejemplo, ¿por qué hago esto? Porque quiero darte las herramientas para que tú produzcas un cambio positivo en tu persona, entendiendo tus limitaciones y trabajando en ellas para que puedas desarrollar el gran trabajo. Y te digo desde ya, no es un trabajo gratificante en el sentido económico. Nadie te va a pagar por esto. Probablemente, si este canal crece, va a ser desmonetizado. Y no me importa, porque lo hago para mejorar la actual condición de la humanidad. Y si todos lo hiciéramos, creo que, como decimos aquí, otro gallo cantaría, ¿vale? Pero bueno, si estamos componiendo una presentación, por ejemplo, el uso del triángulo nos va a ayudar a determinar conscientemente cuál es nuestra intención y de esa forma diseñar nuestro mensaje para la audiencia específica, para la audiencia objetivo a la que tratamos de llegar. En este caso, a un gran porcentaje de la humanidad. Ahora, claramente este conocimiento debería ser de carácter público, pero desafortunadamente nuestro querido sistema educativo considera que no vale la pena. Recuerden, quieren esclavos, quieren gente obediente, no quieren filósofos, no quieren gente que piense por sí misma. Bien, lo siguiente sería los 5 cánones de la retórica. Vamos a analizar las 5 reglas básicas de esta parte del Trivium. Y en primer lugar tenemos la invención. Cuando estamos planeando escribir algo, por ejemplo, necesitamos un tema. Luego de tener el tema, necesitamos decir algo sobre él. Tenemos que fijar un ángulo desde el cual vamos a cubrirlo, los puntos que queremos abordar, ¿ok? A esto se le llama invención. Primer canon. Segundo canon, arreglo. Luego de tener el tema y de entender cómo vamos a abordarlo, tenemos que considerar el orden en el que vamos a exponer los puntos. ¿Qué puntos deben ir primero? ¿Cuáles apoyan el argumento principal? ¿Con qué se debe terminar? Etcétera. En tercer lugar tenemos el estilo. Recordando el triángulo retórico, ¿cierto? Se debe considerar a la audiencia. Por lo tanto, dependiendo de quién esté en esa audiencia, cuáles sean sus gustos y preferencias, es que vamos a seleccionar las palabras y las frases. No nos vamos a dirigir a una audiencia de niños, por ejemplo, de la misma forma en que lo haríamos con una audiencia de adultos. A esto se le llama estilo. Cuarto canon, memoria. Aquí tenemos que considerar si nuestra presentación, por ejemplo, la vamos a decir de memoria, o vamos a usar notas, o incluso si es que vamos a leer. Vamos a usar PowerPoint, vamos a tener un argumento principal y de ahí vamos a improvisar, etc. A esto se le llama memoria. Y el último canon sería la entrega, que es finalmente cuando ya se han resuelto todas las consideraciones anteriores, tenemos que saber cómo vamos a presentar la información. Va a ser una grabación de audio, va a ser un video, va a ser un libro, un discurso en vivo, etc. También es importante al hablar pensar en el tono de la voz, el sentido del ritmo, la velocidad, el volumen de la voz, cuándo debemos subirla, cuándo debemos bajarla, ¿ok? Porque simplemente organizando las ideas en un cierto orden es que podemos construir pensamientos que cobren vida en la mente de la audiencia, ¿ok? Y en general, si el orador es hábil, la audiencia terminará de consumir la información con el deseo de tomar acción, que es finalmente mi objetivo, motivarte a ser partícipe del único gran trabajo. Lo siguiente son las 3 formas de apelar. Aristóteles escribió en su libro El arte de la retórica que existen 3 modos o apelaciones efectivas para persuadir a la audiencia. Estas serían etos, logos y patos. Etos se preocupa por el carácter del hablante, qué tipo de persona es, qué es lo que lo hace digno de ser escuchado. ¿Ok? En segundo lugar tenemos logos, que sería el recurso lógico. Cuando usamos logos, estamos tratando de diseñar una manera precisa y racional de llegar al oyente.
no se trata de irritar a la gente para que apoye la causa o hacer que crean que somos la persona más amable del planeta. La tarea principal en Logos es presentar un argumento claro que defienda la causa, o sea, el proceso de razonamiento paso a paso que demuestre por qué tenemos razón. Si sabemos que A más B genera C, siendo C la actual condición del mundo, bueno, tenemos que dejar de realizar A más B. Es así de simple. En tercer lugar tenemos pathos, que sería la apelación a la emoción. No le preocupa al oyente el carácter del hablante, ni tampoco si es que los argumentos son lógicos. Trata directamente con el componente emocional del tema para persuadir a la audiencia. Jay Hendricks, autor del libro Gracias por discutir, recomienda usar los 3 modos en el orden que los describimos: ethos, logos y pathos. Y tiene sentido si lo piensas, porque cuando estás dando un discurso o escribiendo un libro, haciendo un video, etc., en última instancia, lo que quieres es que la audiencia haga algo, que tome una cierta acción. Así que empezamos por presentarnos, por decir algo de nuestro background, para que la gente tenga una razón para creer en lo que les estamos diciendo. Luego de eso, tenemos que presentar un argumento lógico. Y finalmente queremos involucrar emociones en la presentación, de tal forma que ellos elijan si deben o no deben tomar la acción recomendada. ¿Ok? Esta es una estrategia segura para utilizar las 3 apelaciones, pero cada situación se debe considerar por sí misma. Lo siguiente es la transferencia de aprendizaje, que es cuando el conocimiento adquirido en un campo o materia se puede aplicar a otro, o sea, podemos extrapolar el conocimiento. Aquí es donde vemos más allá del tema, donde relacionamos nuestros conocimientos previos con cada nueva situación. Primero experimentamos hechos o entendimientos concretos, luego procesamos la información a través de la observación y la reflexión para luego formar conceptos abstractos y aplicarlos a nuevas experiencias. Es un ciclo de aprendizaje apropiado para todas las ocasiones, ya sea formales o informales. Ahora, en la mitología griega, Kairos era el hijo menor de Zeus y el dios de la oportunidad. Kairos nos recuerda que debemos elegir sabiamente nuestras palabras y el momento retórico en que las usamos. En comedia, por ejemplo, se comienza con una premisa y generalmente se termina con algún tipo de chiste. Si el momento no es el adecuado y tal vez se dice el chiste muy rápido, el efecto del chiste disminuye. Pasa lo mismo en una conversación. Cuando encontramos las palabras correctas y las decimos en el momento correcto, las palabras tienen más impacto. Tenemos que tener en cuenta, eso sí, que no hay una guía clara para lograr kairos, para encontrar la oportunidad perfecta. Pero cuando sucede, lo sabes. ¿Ok? Cada momento retórico conlleva su propio contexto, su propia audiencia particular. Por lo tanto, saber cuándo se puede lograr kairos es un arte muy sutil. Pero, insisto, vale la pena trabajar en esto porque cuando termines con el trabajo de tu sombra, el siguiente paso es comenzar con el único gran trabajo. ¿Vale? Y es importante. Esto te puede ayudar en una presentación en vivo, en una conversación con un familiar, con un amigo, etcétera, con personas que están atrapadas en la Matrix, atrapadas en la ilusión, en el engaño. El siguiente concepto importante se llama estasis. La estasis es una forma de determinar qué es lo que se está discutiendo, qué es lo medular de la conversación. Porque muchas veces las personas se enfrascan en conversaciones en las que las partes terminan discutiendo cosas distintas. Así que asegúrate siempre de saber cuál es el tema o el punto principal de la conversación y mantente ahí. Porque frecuentemente los manipuladores van a confundir las discusiones con puntos irrelevantes o discutiendo cosas secundarias, como por ejemplo en los debates políticos. Ya sé que esto es un veneno para la mente, pero viendo un debate político se puede aprender mucho de todo esto, de lo que no se debe hacer. ¿Ok? Así que, bueno amigos, con esto damos por terminado este capítulo. Sé que fue un capítulo largo, intenso,
pero espero que apliquen este conocimiento y que tomen acción. Insisto, lo que estoy tratando de hacer es motivarlos para que tomen acción. ¿De qué sirve saber todas estas cosas? ¿De qué sirve entender qué es lo que está pasando en el mundo si no hacemos nada? ¿Ok? En algún video anterior les dije, cada uno lo hará a su forma. Solo que ahora considero que la forma digital, el hecho de poder hacer un video y subirlo, poder hacer un podcast y subirlo, es la forma más efectiva que tenemos de llegar a las demás personas. De esto también quiero hablar. ¿Cuál es la importancia de tener conocimiento sobre software, sobre cómo funciona un computador, cómo funciona un programa de audio, cómo funciona un programa de edición de video? Porque todas estas herramientas nos van a servir para realizar el único gran trabajo de forma más eficiente y eficaz. ¿Ok? Así que bueno, sin más, me despido. Los leo en los comentarios, como siempre. Compartan, den me gusta, suscríbanse si así lo desean. Hasta la próxima. Goodbye. Sayonara. Adiós. Chao.